Ahora que ha comenzado este nuevo año, este nuevo ciclo, pues le damos gracias a Dios por eso. La mayoría de la gente, en una encuesta que se hizo, dice la encuesta que se encontró que la gente es más optimista y es más positiva en el mes de enero que en el mes de diciembre. Y hay una razón. En el mes de diciembre ya llega uno arrastrando la cobija, ¿no? En enero, bueno, pues en enero siempre todo lo que es nuevo, siempre lo que está comenzando, siempre nos generan nuevas expectativas. Y una nueva expectativa, eso siempre es algo que nos anima. Y eso hace que podamos tener, sobre todo, una grande esperanza. Empezamos el año con esperanza, con optimismo, con toda la energía, con toda la fe, ¿sí o no? Ahora, yo creo que todos nosotros, y esa es una realidad, tenemos áreas en nuestra vida, y me incluyo yo, áreas en nuestra vida en donde tenemos que conectar esas áreas de mi vida a esa nueva esperanza. Y saber que no tengo además que darme por vencido. Amén. O sea, hay áreas en tu vida donde tú necesitas enchufarte a algo que se llama esperanza. Y entender que no te puedes dar por vencido. Y más que renovar nuestro optimismo y ser muy positivos, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que renovar es nuestra fe. Di conmigo, voy a renovar la fuerza de mi fe. Amén. Hasta ahí. Porque si renovamos la fe, vamos a renovar todo lo que ya tenemos, pero vamos a poder ver, escucha, si renuevas tu fe, y esto es como una declaración, vas a poder ver lo que no has visto. Y vas a poder vivir lo que no habías estado viviendo. ¿Quién lo cree? Esa es una gran verdad espiritual. Qué bueno que podamos tener optimismo, que podamos estar motivados. Pero finalmente el optimismo y la motivación un día dejan de ser. Pero la fe es para siempre, nos las dio Dios. Y yo tengo toda la fe de que este año yo voy a ver cosas que no había visto nunca en mi vida. Y voy a estar haciendo cosas que yo quería hacer que no estaba haciendo. ¿Amén o no amén? Esa es una esperanza que yo tengo. Y yo estoy seguro que si tú quieres, que si yo les pregunto, ¿quién quiere vivir algo diferente? Todos dicen amén. Todos queremos ver materializado lo que no se ha podido ver y quieren vivir lo que no han podido vivir. Y eso es, por supuesto, todos. Yo creo que no hay uno solo que diga algo contrario. Hoy en la mañana, muy tempranito, estaba viendo unos mensajes que me mandan por las redes sociales y una persona me escribió y me dijo: pastor, necesito ayuda. Siento que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces es tan común, por lo menos en las redes sociales, es muy común cuando me escriben que me dicen: siento que Dios no escucha mi oración? Y yo sé que también a muchos de ustedes les parece que pareciera que ustedes sienten que Dios no está escuchando sus oraciones. Es este tipo de comentarios, personas que sienten que Dios no los oye. El primer error que tenemos
es un error porque queremos tener una fe, o más bien, a veces se nos olvida que nuestra fe es algo que tiene que ver con algo espiritual, que no está a la estatura de nuestros sentidos ni de nuestras emociones, porque la fe no se activa por lo que yo siento, la fe se activa por lo que yo creo. Entonces, cuando alguien me dice, siento que Dios no oye mi oración, ahí hay un problema, porque es una persona que está esperando sentir que Dios le está escuchando. Tú no necesitas sentir nada para pensar que Dios te escucha. Tú haces una oración y tú estás plenamente convencido y convencida que Dios escuchó esa oración. Aunque no sientas nada, porque nadie dijo que si tú orabas tenías que sentir un hormigueo por todo tu cuerpo que te recorre desde abajo hasta arriba. Eso no dice. Entonces, Romanos en el capítulo 10, en el verso 17, dice que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra. En otras versiones dice que la fe es el resultado de oír el mensaje, y que la gente oye el mensaje cuando alguien habla de Cristo. Fíjate qué importante es hablar de Cristo, porque si no hablamos a la gente de Cristo, la gente no va a oír el mensaje. Quiere decir que cuando escuchamos el evangelio, que ese es el mensaje, la fe comienza a crecer. Tenemos que escuchar el evangelio de Cristo, el evangelio de las buenas noticias. Porque a veces hay evangelios que no son de buenas noticias, son de malas noticias, y eso no va a impulsar tu fe, es más, le va a hacer decaer. Escuchar el mensaje del evangelio de Cristo, donde te dice el Señor que tú fuiste salvado, fuiste perdonado, fuiste justificado, fuiste bendecido, eleva tu fe y eleva tu ánimo y eleva todo lo que no estaba elevado. Amén. Porque ese es el evangelio que vino a predicar Jesús. Ahora, yo les pregunto, ando de preguntón. Yo pregunto, ¿qué cambios podemos hacer todos nosotros para que lo que vayamos a vivir en este año 2024 sea diferente a todo lo que ya vivimos en el año pasado y todo lo que está atrás? ¿A quién le gustaría vivir algo diferente? ¿A quién le gustaría vivir algo mucho mejor de lo que ya vivió? A mí también. Fíjate, ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Queremos vivir algo diferente. Pero ¿cómo puedo vivir algo diferente? No es que te duermas, amanezcas y todo es diferente. Vas a despertar y vas a ver al mismo marido que Dios te dio, los mismos ronquidos con los que te duermes. Gloria a Dios. El marido va a comer la misma sopa sin sabor. No, no es cierto. Yo le preguntaba a Dios, ¿cómo puedo vivir algo diferente? Y Dios siempre tiene que hablarnos a través de la palabra. Que el Señor me dio un salmo, el Salmo 143 en el verso número 10. Fíjate cómo dice. El salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. El salmista aquí decía algo que es importante. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Saben qué es lo primero que sucede cuando aprendemos a vivir en la voluntad del Padre?
conforme lo que dice este salmo, somos guiados por el buen camino. Y la pregunta es, ¿cuál es el buen camino? Porque el buen camino para mí puede ser uno, pero puede ser que para ustedes el buen camino sea otro. ¿Cuál es el buen camino? El único camino que existe. El único camino que es eterno es Cristo. Ahora, ¿estás o no estás ya en el camino? ¿Verdad que sí? ¿Eso es un avance, sí o no? Mira, no es lo mismo ir por una calle todo perdido, norteado, que no sabes ni a dónde vas ni de dónde vienes, que estar ya puesto de pie en un camino, y es un buen camino, y ya estamos ahí. ¿Amén o no amén? Ya estoy en el buen camino. Ya estamos en el buen camino. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Aprender. Di conmigo, aprender. ¿Qué van a aprender? Hacer la voluntad ¿de quién? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Dice Hebreos en el capítulo 5. Dice que cuando Cristo vivió en la tierra, fíjense nada más la profundidad de esto que voy a leer. Dice, Cristo vivió en la tierra, oró a Dios. ¿A quién oró? Oró a Dios y le pidió ayuda a Dios. Porque era, dice, el único que lo podía salvar de la muerte. Pero fíjense cómo oró Jesús. Dice, Jesús oró llorando, suplicando a gritos, dice esta versión. Escucha. Y dice la palabra que Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y él hacía todo lo que le agradaba al Padre. Dice el verso 8, a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que él sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Jesús cumplió con todo lo que Dios le dijo que él tenía que hacer. Así como tú. Ni un amén, ni por fe. Ahora vean algo. Aprender a hacer la voluntad de Dios significa que tenemos que someternos a Dios. Aunque Dios, cuando oramos, nos dé por respuesta un no o un sí. Muchas veces Dios te contesta de muchas maneras, y cuando te dice no o cuando te dice algo que es contrario a lo que tú quieres, hacemos como que no oímos. Dios, no entendí qué me quisiste decir. Entonces, como que no oímos la respuesta. Yo no sé cuántas veces, pero mi esposa y yo hemos dado consejería. Y me he dado cuenta que después de mi consejo o del consejo que damos la pastora y yo, y que invertimos tiempo. Miren, yo cuando doy consejería, a los que han tomado consejería conmigo, soy rápido, práctico y me voy. Pero mi esposa, yo he visto que se ha aventado 5, 6, 7, 8 horas con una persona. Yo le digo, pues, ¿qué escribieron un libro? ¿Qué? Invierte uno el tiempo. Le dices a la persona cuál es el consejo. ¿Y qué creen?
Pasa un tiempo y me doy cuenta que la persona hizo exactamente lo contrario a lo que yo le dije que hiciera. ¿Quieren que les diga quiénes, por ejemplo? Chismosos. Una de las cosas que Dios tiene que tratar con un pastor es la frustración. Porque viene la gente desesperada y no es lo mismo ver el problema al nivel de abajo que ver el problema al nivel de arriba. Cuando la gente está metida en el problema, se ve adentro del vaso de agua y piensa que se está ahogando. Y cuando uno los ve que es un vaso y dice, ¿cómo te explico que no te vas a ahogar aunque te quieras ahogar? Pero la gente se siente que se está muriendo, que se está ahogando. Y uno le da el consejo, le dice, vete para acá, vete a la izquierda, se va a la derecha. Y luego un día regresan. Y ni siquiera nos damos el tiempo para reclamarle, oye, ¿por qué no hiciste lo que te dije? Hay que aprender a obedecer. Jesús aprendió a obedecer. Pero ¿cómo te explico que lo que hay que obedecer es la voluntad de Dios y no tu voluntad? Hace muchos años conocí una persona, aquí se congregaba, era un ejemplo de fidelidad en sus diezmos, en sus ofrendas, en su generosidad en general. Con el tiempo esta persona conoce a alguien, se empiezan a relacionar y esa persona o esa amistad, a veces tenemos amistades que no son amistades. Esa persona empezó a decirle, no hombre, qué tonta eres, no regales tu dinero, eso no sirve para nada, el diezmo ya no existe, ya no es de... Y así estuvo, hasta que esa persona dejó de diezmar, dejó de ofrendar, dejó de ser generosa. 6 meses después, se queda sin trabajo, la cambian de ciudad a una ciudad que era la que menos le gustaba y empezó a sufrir como no tienes una idea por cuestiones económicas. Poquito de tiempo después, ya que se había ido de ciudad, que se tuvo que cambiar, la corren de su trabajo. O sea, ya qué más te puede pasar, ¿no? Y tuvo que sufrir bastante para poder pues sostenerse. Escucha lo que te voy a decir. Hacer la voluntad conforme a lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos es lo más fácil. Hacer lo que tú quieres es lo más sencillo. No tienes ningún problema para hacer lo que tú quieres. Pero lo más difícil es hacer la voluntad de Dios, aun cuando Dios te pida que tú hagas lo que tu carne no quiere. ¿Amén o no amén? ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que yo no necesito tener un acuerdo con la carne. Yo necesito tener un acuerdo con Dios. Y cuando yo estoy de acuerdo con Dios, voy a poder hacer su voluntad y no la mía. ¿Amén o no amén? Si Jesús tuvo que obedecer y tuvo que aprender a obedecer la voluntad de Dios,
Entonces eso es exactamente lo mismo que todos nosotros tenemos que hacer: aprender a obedecer la voluntad de Dios. Y a veces aprender duele, pero después del dolor viene la retribución. Uno dice: Dios, yo pensé que tenía que irme a la izquierda, tú me dices que es a la derecha. A la derecha hay dolor, pero si yo obedezco va a haber retribución. Es que yo siento en mi corazón que es a la izquierda. Eso es lo que tú sientes, esos son tus deseos. Todos sabemos que fuimos bendecidos en Cristo. O sea, ya lo somos. Pero ahora lo que necesitamos es que esa bendición que ya tenemos en Él ahora se manifieste, ¿sí o no? ¿Sabes cuándo se manifiesta la bendición de Dios? Cuando tú haces lo que Dios te dice que tú tienes que hacer. Les quiero contar una pequeña historia y me voy a sentar tantito. ¿Conocen o han escuchado de un pastor evangelista que ya murió, que se llamaba Gigi Ávila? Sí lo han escuchado. Gigi Ávila murió en el 2013 a la edad de los 87 años más o menos de edad. Un hombre entregado al Señor. Él estaba casado y en su matrimonio tuvo 3 hijas. 3. Y de esas 3 hijas, 2 murieron. Una muere en un accidente. Ella iba en un autobús. El autobús tiene un accidente y ella muere. Fue la más reciente. Pero la primera hija que se murió fue una hija que fue asesinada. Mataron a su hija. ¿Y qué crees? El que la mató era su esposo, o sea, el yerno de Gigi Ávila. Qué difícil es que una persona pierda un hijo, ¿verdad que sí? Pero qué difícil es que pierda 2. ¿Cómo le explicas a tu alma que se te fue algo que tú amabas? ¿Cómo le haces entender a tu mente, a tu cabeza, a tu corazón que se te fueron 2 hijos? ¿Cómo puede uno dormir sabiendo que una persona le quitó la vida a una persona que yo amo? Asesinada. O sea, no murió de una enfermedad, no murió de COVID, murió asesinada. ¿Cuánta fuerza espiritual se necesita tener para reponerse de una tragedia de ese tamaño? Pónganse a pensar. ¿Cuánta fuerza se necesita? Se necesita toda la fuerza de Dios. El pastor Gigi, en un mensaje que dio en una campaña evangelística que era su especialidad, dijo que además del gran dolor que él sentía que tenía por su hija asesinada, después de que asesinaron a su hija, Dios habla con él. Gigi Ávila era un hombre de oración. Y cuando Dios habla con él, Dios le dijo 3 cosas que quería que él hiciera. El asesino era su yerno, lo detuvieron y lo encarcelaron. Dios le dijo: escucha, Gigi, quiero que vayas a la cárcel, quiero que tú lo busques, que vayas con él
y frente a frente tú le digas que lo perdonas. Quiero además que ores por él. Y además quiero que lo abraces. Pero todo eso lo vas a hacer exactamente como si tú fueras su padre. ¿Cómo ven esa? Wow. Piensa en la escena. Estás enfrente de un hombre que le arrebata la vida a una hija. Y en lugar de mostrar la carne, tuvo que mostrar obediencia y sujeción a Dios. Y cuando estuvo con ese hombre, lo perdonó, oró por él, lo abrazó y lo hizo sentir como si él fuera su padre. A veces queremos defender con más fuerza lo que sentimos en la carne que lo que sentimos en nuestro espíritu. Aprender a hacer la voluntad de Dios significa, digamos en términos prácticos, que alineamos nuestras acciones y nuestras decisiones a la obediencia total de la vida del Espíritu y no a la obediencia de la carne. Lo más fácil es vivir obedeciendo lo que la carne quiere. Ahí no se necesita inspiración. Fluye solito. Dice la palabra, Proverbios capítulo 3, verso 5, dice: confía en el Señor totalmente. No confíes en tu sabiduría. La confianza con Dios es total. Dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. A ver, grábense esto, porque a veces leemos la Biblia y no entendemos lo que Dios está hablando. Dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. ¿Qué entendemos por todo? Todo es todo. En todo ten en cuenta a Dios. Y dice: Él te va a ayudar a vivir en justicia. ¿Cuál es la condición? Que tomes en cuenta a Dios en todo. No solo en lo que tú dices, no solo en lo que te conviene. Tomar en cuenta a Dios aunque eso no te conviene. Eso no es lo que quiere tu carne. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos ofende? Queremos rociarle gasolina y prenderle fuego. Ay, hermano, ¿por qué cada vez que lo veo usted está volteando para arriba? Es que estoy buscando el poste más alto. Quiero ahorcar a alguien en un poste alto para que ni se baje. No te creas más sabio que los demás, dice. Honra al Señor y aléjate del mal. ¿Saben qué dice? Si tú honras a Dios, eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Saben que hay montones de enfermedades que tienen que ver con un estado emocional. Personas que guardan rencor, les empiezan a doler los huesos. Pero cuando perdonan, los huesos se van aliviando. Personas enfermas por falta de perdón. Personas enfermas porque tienen algo, ira en contra de algo o de alguien. Personas enfermas por el rencor. ¿Y saben cómo se llama todo eso? Carne. Es carne.
Hay veces cuando platico con personas, digo, huele a carne. Me sentí en la barata. Y en domingo, que está llena de gente, huele a carnicería. Piensa algo. ¿Qué sentía la carne del pastor Gigi Ávila? Seguramente le gritaba a su carne que su yerno fuera a la horca directamente y que él fuera el verdugo. Eso es lo que seguramente sentía en su carne. Pero él decidió obedecer la voluntad del Padre y no obedecer la voluntad de su carne. Y dicen que donde él había predicado este mensaje, miles de personas se entregaron a Cristo. Piensa en algo. Cuando una persona te hace daño, tu carne se siente atacada, tu carne se siente menospreciada, tu carne se siente herida, tu carne se siente dolida, ¿sí o no? ¿Cómo esperas que responda la carne a una ofensa? ¿Qué esperas? Si la carne siente todo eso, ¿qué estás esperando? ¿Que la carne reaccione con amor o que reaccione a mordidas? No es lo mismo amor que a mordidas. Creo que a veces somos más cuidadosos de nuestra dignidad. Cuidamos más nuestra dignidad que nuestra vida espiritual. Los hombres ni ninguna persona son las que nos hicieron dignos delante de Dios. El que nos hizo dignos fue Dios mismo por medio de el sacrificio de su Hijo. Tú eres una persona digna no por lo que la gente diga de ti. Tú no eres una persona digna por las calificaciones que la gente te pueda dar. Tú eres una persona digna, tú eres una digna persona por causa de una obra de justicia. Cuando Dios imparte de su justicia y nos imparte también de su santidad, ¿saben qué es adoración? Adoración no es cantar 15 minutos una música más suavecita. Adoración, adorar a Dios es hacer la voluntad del Padre. Adorar es que tú rindas tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Tienes un problema? Sí, sí tienes un problema. Y yo te digo, adora a Dios. Yo no te estoy mandando a cantar. Adora a Dios. ¿Tienes un problema? Adora a Dios. ¿A dónde te estoy mandando? A hacer la voluntad de Dios. No que hagas la voluntad de tu carne. Yo ya sé lo que la carne quiere. Adorar, fíjense lo que es. Son 5 cosas. Obediencia, es entrega, es sacrificio, es rendición y es sometimiento a Dios. Eso es adoración. 5 cosas: obedecemos, nos entregamos, nos sacrificamos, nos rendimos y nos sometemos. Amén. La vida y la obra de Jesús, la que conocemos en los evangelios, es la imagen perfecta de lo que realmente significa adoración a Dios.
Cuando te entregas a Dios, no te entregues al 10%, entrégate al 100%. Muchas veces es más cómodo quedarte en tu casa descansando en un sofá. Eso es más cómodo que salir de tu casa y venir a limpiar lo que no ensuciaste. Qué callados, gloria a Dios. Y no tengo nada en contra del sofá, pero sí tengo algo en contra de ti. Miren, la vida en Cristo se vive en libertad. Pero cuando vivimos en el Espíritu y no en la carne, las personas que viven en la carne siempre viven presas. Siempre viven esclavas. Yo pregunto, ¿quién quiere vivir como esclavo? ¿Quién quiere vivir presa o preso? Bueno, deja que te gobierne la carne y vas a conocer lo que significa ser preso. ¿Quieres vivir como libre? ¿Sí? Vive tu vida en el Espíritu, en obediencia. Todos los días, y ese es el poder de la elección que tenemos, podemos elegir si nos rendimos a Cristo o nos rendimos a la carne. Todos los días tenemos que tomar esa clase de decisiones. Si tú te decides rendirte a Cristo, tú vas a cosechar vida. Pero si decides rendirte a la carne, vas a cosechar corrupción y muerte, así dice. A ver, ¿sí se entiende eso? Es una semilla. Carne es una semilla. La siembro y no puedo esperar que de esa carne, de esa semilla podrida, pueda nacer algo decente. Yo sé la consecuencia y tú también lo sabes. Dice Santiago 4:7. Fíjate cómo dice Santiago 4:7. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y dice, y el diablo va a huir de ustedes. Ahora, quiero que entiendas que el diablo no es un demonio vestido de rojo con cola larga. El diablo a veces son nuestros malos pensamientos. Somete tus malas ideas, somete tus malos pensamientos, somete tus malas decisiones a Dios. ¿Qué es eso? Darle sentencia de muerte. No es avivar el fuego. Hay amigas que te tengo que platicar lo que me acaba de hacer mi marido. Y te voy a platicar las ganas que tengo de lo que le quiero hacer. Estás avivando el fuego. ¿Sabes cómo se apaga el fuego? Señor, yo decido perdonar a mi marido. A ver. Wow. Pastor, siempre dice perdonar a los maridos. ¿Por qué no dice perdonar a la mujer? Gigi Ávila tuvo que someterse y someter lo que él sentía como un padre agraviado, como un padre ofendido con dolor, y tuvo que someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el mayor problema que normalmente los pastores vemos en un matrimonio, en una relación de pareja? ¿Saben cuál es el más grande problema que vemos? Y es como un común denominador, que vemos a dos queriendo defender sus derechos. Y ahí hay problemas. ¿Por qué se pelean las parejas? Por defender sus derechos, por defender lo que creen que les corresponde,
por no dejarse que le gane el otro o la otra. ¿Cómo me va a ganar? ¿Quieren ver resultados diferentes en el 2024? Sí, ok, sí, amén. Van entonces que aprender a someter su carne. Ya son menos amén. O sea, ¿quién quiere vivir algo padrísimo en el 2024? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién quiere someter su carne? Someter la carne, para que me entienda lo que significa someter la carne. Someter la carne no quiere decir educar a la carne. Someter la carne significa matar a la carne. Matarla. Hacer tacos. Dice Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como Padre y conoce a Dios. Una muestra de que tú amas a Dios es que amas a la gente. Porque dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Aquí hagan como un pequeño ejercicio mental así. Y es en serio, ahí les va. Es un pequeño ejercicio mental y es para todos. Hagan un pequeño recuento o historia. ¿Cuál fue la última discusión? La última, la más reciente, que tuvieron con su pareja. La última discusión que tuvieron a lo mejor con sus hijos o con sus familiares. Así como que acuérdate, ya hace media hora, pastor. Bueno. ¿Qué manifestaste más en esa discusión? ¿Qué se mostró más? ¿Espíritu o se mostró carne? ¿Qué salió de tu boca? ¿Espíritu o lagartijas o tenemos que ser sinceros, aunque sea con nosotros, ¿no? Nuevo comienzo comienza cuando reconocemos cuáles son nuestros errores. Si yo no reconozco en qué estoy equivocado, voy a vivir permanentemente en el error. Y voy a estar cometiendo exactamente los mismos errores todas las veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca cuál es el error. Termino con esto. Todos sabemos lo que es espíritu y lo que es carne, ¿verdad que sí? Amar es un asunto de la vida del espíritu. Odiar a alguien es un asunto de la carne, ¿verdad que sí? Perdonar es un asunto de la vida del espíritu, perdonar. El rencor es un asunto que tiene que ver con carne. Entonces, si de verdad ustedes quieren vivir algo totalmente diferente en el 2024, van a tener que aprender a vivir en la voluntad del Padre, obedeciendo lo que dice el Espíritu y no obedeciendo la carne. 2024 va a ser un mejor año si ustedes siguen siendo edificados en la vida del Espíritu, porque se está edificando en cada uno de nosotros el carácter de Cristo.
Yo espero, así con toda la fuerza de lo que yo creo, que en el 2024 se muestre menos carácter de Daniel y se muestre más el carácter de Cristo. Si eso sucede, voy a poder vivir en este año lo que no había vivido. Dice Gálatas capítulo 5, verso 13, dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Pasiones es una palabra que hace referencia a la carne. Libertad se vive cuando la carne no es la que está gobernándonos. Libertad es vivir en la voluntad de Dios y no vivir en la voluntad de nosotros. La próxima vez que estés discutiendo con tu pareja, está con todo la discusión y tú atento, escuchando. Y cuando haga un paréntesis, le preguntas: fulano, fulana, ¿es espíritu o es carne? Pero también pregúntate tú, ¿cómo estás reaccionando? ¿Qué estás defendiendo? ¿Tu carne? Tu espíritu no necesita defensa porque ya fue defendido. Queremos vivir algo distinto, ¿verdad que sí? Pero queremos haciendo el menor esfuerzo. Nadie aquí, miren, y ayer lo contaba, una persona que me escribió, que me dijo: por favor, ayúdeme. Mi esposo me fue infiel y yo tengo la culpa. ¿Sabes qué le dije? Ese es un engaño. Ella me decía: es que yo no lo atendía, me dediqué más a mis hijos, todo el rollo, ya saben. Y le digo: ¿tu esposo sigue usando pañales? ¿No? Porque pues un bebé lo puedes confundir, lo puedes engañar, pero un señor ya no puede decir que fue engañado, ¿no? Nadie puede decir: el desprecio de mi esposa o mi esposo me empujó a los brazos de la vecina. Eso no es cierto. Yo no necesito darles un curso para enseñarles qué es carne y qué es espíritu. Todos sabemos. Fíjate, no utilizo la palabra bueno y malo, porque el árbol que comió el hombre, ¿qué era? ¿Árbol del qué? Del bien y del qué. El bien y el mal es el mismo origen, es el mismo árbol. Nosotros no vivimos entre el bien y el mal, porque el bien para mí hoy es una cosa, pero en África es otra cosa. ¿Sí? A veces tiene que ver con temas culturales. Entonces nosotros no vivimos entre el bien y el mal. Nosotros vivimos entre lo que es verdadero y no es verdadero. Entonces sabemos que no es cuestión de hacer el bien o el mal. Sabemos simplemente lo que es la vida del espíritu y lo que es la vida de la carne. Quiero vivir algo distinto en este año. Comienzo matando mi carne. Y les aseguro que va a haber cambios.
y va a haber progreso y va a haber avance. Pero no puedo pasarme todo el año defendiendo la carne cuando la carne lo que tenía que hacer es morir. Amén. Bueno, pónganse de pie porque quiero orar por todos para que Dios los haga conscientes de este mensaje y que cada uno se atreva a dar ese paso de fe. Miren, en confianza, o sea, estamos en confianza, ¿verdad que sí? Ya no nos hagamos tontos. La verdad. ¿Qué les puedo enseñar acerca de la carne y acerca de la vida del Espíritu? Tu esposo no tiene la culpa, tu esposa no tiene la culpa. El responsable somos cada uno de nosotros. Si el fulano se equivocó, pues Dios le va a pedir cuentas. Pero no te equivoques tú también. Si el otro o la otra decidió mal, tú decide bien. Y no hablo solo de matrimonios, hablo en todos los sentidos. Es que usted no sabe lo que me hizo mis padres. ¿Y qué ganas guardándole rencor a tu papá, a tu mamá? El día que murió mi papá, había un libro grandote ahí en la funeraria donde tú podías escribir algo. Y yo le puse, el hijo que siempre estuvo contigo, pero sin ti. Era lo que sentía mi corazón. Un hijo que siempre en mi corazón había estado yo unido a mi papá, pero él nunca pudo unirse a mí. Un día yo lo perdoné. Dije, perdono todo lo que no me diste, todo lo que no me hiciste. Porque todo lo que tú juzgues, en eso mismo vas a ser juzgado. Si juzgas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, en eso mismo vas a ser juzgado. En lo mismo que te quejabas, el hijo se quejaba porque el papá era alcohólico, borracho, mujeriego, ¿y qué creen? El hijo salió igual. Porque para que me juzguen en lo mismo, es que tengo que hacer lo mismo que estaba haciendo el que estaba yo juzgando. Como dicen, calladito nos vemos más bonitos. Yo oro, Padre, en el nombre de Cristo y te doy gracias porque el cambio verdadero, Dios, solo lo produce tu Espíritu, Dios. No lo produce la carne porque la carne solo produce cambios temporales. Vamos por un cambio eterno, para un cambio para siempre, Dios. Grítanos, Dios, cuando estemos moviéndonos en un ámbito de la carne. Grítanos, Dios. No permitas que demos un paso carnal, Dios. No permitas que yo pueda discutir con la carne, querer arreglar problemas con la carne. No permitas, Dios, que caiga en ese error y en esa equivocación. Yo declaro que mis oídos están abiertos, Dios, para escucharte y que tú me guías, Dios. Tú eres el buen camino que guía mis pasos. Yo dejo mi propia prudencia, pero apelo a la tuya, Dios. Dejo mi voluntad, Señor, y me sumo a la tuya, porque sé que ahí hay voluntad y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Dios. Somos hijos perdonados, amados. Seguimos caminando, seguimos avanzando. No seremos avergonzados, ni vamos a ser avergonzados, ni juzgados, ni señalados, ni criticados, Dios. Somos hijos que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Ninguna condenación hay para nosotros. Por eso somos libres en Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, dale un aplauso a Dios.
Gloria al Señor.